Nos acompaña Percy Medina, jefa de IDEA Internacional en el Perú. Bienvenido, Percy. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, pues contentos, además de recibirte, lo comentábamos un poco fuera del aire, un día como hoy, hace 2 años, fuiste el primer invitado en el canal del Jurado Nacional de Elecciones, y a propósito de este aniversario estamos tratando de compartir con nuestros televidentes un poco la importancia, un poco bastante en realidad, la importancia que tiene la comunicación en general, empoderar al ciudadano con información. Bueno, felicitaciones en primer lugar, porque creo que este canal cumple un papel muy importante, no solamente en discutir temas de política, sino también en hacer docencia, ¿no? En explicar las principales instituciones electorales, cómo funcionan los procesos al interior de los partidos, en los procesos electorales. Así que felicitaciones por una muy buena labor de 2 años. En el bloque, bueno, en la entrevista anterior, en el bloque anterior de entrevistas, nuestro invitado Jeffrey hablaba sobre la dificultad que seguramente podría uno pensar existe en la actualidad, ¿no? Para empoderar al ciudadano, para informarlo, para lograr interesarlo en nuestra cultura política por el escenario que estamos viviendo, pero sin duda ese tiene que ser un aliciente para seguir trabajando. Puede ser también una oportunidad, ¿no? De hecho, la política está cambiando en todo el mundo. No es la política del siglo XX, donde los partidos eran los espacios donde la gente se reunía a hacer política, a conversar, eran los partidos los protagonistas de la vida política. Hoy día las propias redes sociales pueden ser en algunos casos más importantes, la gente se vincula a través de Twitter, de Facebook, recibe información en el instante, ¿no es cierto? El tiempo, la velocidad de la política ha cambiado. Antes la política se medía por días, hoy día se mide por horas y por minutos, ¿no es cierto? Alguien se demora 2 horas en contestar y ya está huyendo una respuesta. Bueno, también a veces hay que tomar las cosas con un poquito más de calma, pero entendiendo, por supuesto, que la política misma ha cambiado de naturaleza por la tecnología y por la comunicación, ¿no? Ahora, claro, la tecnología ha cambiado, perdón, la política ha cambiado con la inclusión de la tecnología en los últimos años, y estamos en este momento viviendo esta crisis, ¿no? Estamos hablando de la región, ¿no? Donde el Perú ya no solamente pues tiene hechos de corrupción en los titulares nacionales, sino también internacionales. Efectivamente, como hay mucha información a disposición, toda esta información llega a los ciudadanos de manera directa, sin mediación. Entonces los medios siguen siendo muy importantes, los políticos también y los partidos sin duda cumplen un papel, pero hoy día la información está a disposición de la gente a tiempo real y con la posibilidad de ver directamente la fuente, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, estos documentos que ha entregado Odebrecht sobre el presidente de la República, en fin, han estado a disposición de la gente para ver los detalles, no necesitan que alguien se los explique, uno puede ver directamente. Lo mismo ocurre con información en general sobre escándalos, sobre una serie de otros aspectos que de repente concitan la atención más allá de las propuestas y las ideas, pero que son parte pues del día a día de la política y que hacen que la gente se forme una mejor opinión. ¿Cómo promover la responsabilidad tanto en los comunicadores como aquellas personas que quieren informarse para canalizar la información? Es decir, encontrar este balance entre fuentes, ¿no?, que verdaderamente nos informen. Bueno, como hay más información disponible y más fuentes, y no todas las fuentes son confiables, uno tiene que ser más cuidadoso, ¿no? Por algo se habla de la llamada posverdad, ¿no? De que es perfectamente posible que alguien lance algo que no es verdad y que en un conjunto de redes eso de pronto se convierta en algo que se toma por verdadero, simplemente porque no hay forma de desmentirlo de manera categórica, porque hay gente incluso que solamente sigue a determinadas personas o determinadas corrientes. Eso es un riesgo. Hay el riesgo también de información falsa, que muchas veces ocurre, o de una desinformación adrede, hecha por algunas personas para generar pues cortinas de humo, todo lo demás. Todo eso existe y es un riesgo potencial. Por eso es que los televidentes, las televidentes, quienes son ciudadanos que buscan informarse, tienen que ser muy cuidadosos en chequear sus fuentes, en escuchar distintas versiones y en verificar si lo que se dice puede o no ser verdad, ¿no? Por supuesto. ¿Qué puedes comentar sobre la especialización en la información, también en las comunicaciones? Por ejemplo, el tener un canal que justamente transmita contenido de coyuntura electoral y, bueno, coyuntura actual. Bueno, yo creo que parte de la diversificación está justamente en que la gente puede elegir, y para eso necesita una diversidad
mayor y también una especialización mayor, ¿no es cierto? Antes teníamos 2, 3 canales de televisión y era todo lo que había, ¿no es cierto? Y ahí había que meter todo, deportes, farándula, cultura, las telenovelas, los noticieros, y cada cosa estaba segmentada, pero hoy día puede haber especialización, puede haber canales especializados en deportes, canales especializados en cultura. Este es un canal especializado en los temas de democracia, ¿no es cierto?, que es muy importante, porque se da cultura política a la gente. Yo creo que aquellos que buscan más información pueden encontrar, por ejemplo, en este canal, no solamente noticias, sino también análisis, también información de carácter más cualitativo que les sirve para entender las instituciones que están detrás de la democracia. Esa es una de las ventajas que da hoy la comunicación. Hoy puede haber innumerables canales, ¿no es cierto? Porque ya uno no depende solamente del espectro radioeléctrico, sino a través del cable y de una serie de otras tecnologías nuevas, uno puede tener muchísimos canales, y ni qué decir de los canales que están solo por internet, ¿no? ¿Esto, tú crees, ha colaborado para poner en agenda ciertos temas que antes no tenían espacio? Sin duda. Sin duda, ¿no? Y de hecho también los temas que se abordan en la política van cambiando. Por ejemplo, hemos visto en los últimos años con mucha fuerza cómo el tema de la participación política de las mujeres, el tema de la igualdad entre hombres y mujeres y sobre todo el tema de la no violencia contra las mujeres ha adquirido un protagonismo inusitado, ¿no? Y eso es un asunto mundial. Hemos visto, miren, los casos, aquí ha habido casos de célebres personas denunciadas por razones de acoso y maltrato, etcétera, pero en Estados Unidos, en Europa también, ¿no es cierto? El propio Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, está siendo acusado de acoso por 3 mujeres en concreto, pero al parecer hay varios otros casos. Hay muchos políticos en Europa, en Asia, donde están pues enfrentando unas campañas inusitadas, ¿no?, que hace unos años no se veían. Lo mismo ocurre con una serie de otros temas, los temas de la ecología y tantos otros que han adquirido relevancia, entre otras cosas, por la presión de la gente a través de las redes y la gente que hace activismo en relación con estos temas. Y siguiendo en esa línea sobre lo internacional, por ejemplo, el manejo de información electoral, ¿cómo se maneja en otros países? Bueno, hay una gran diversidad. Yo creo que una cosa interesante es que cada vez más hay un pedido de parte de activistas, medios de comunicación, especialistas, por mayor transparencia y mayor información. Entonces, por ejemplo, se exige más información sobre los candidatos, se exige más información sobre sus finanzas, sobre las campañas. Hay una presión en muchos países para que las campañas sean más transparentes. Creo que si algo nos deja como lección todo este tema de Odebrecht y las consultoras, constructoras brasileñas, que es un escándalo de 12 países en América Latina, es que se requiere más transparencia, se requiere reglas más claras en relación con el financiamiento de la política, sanciones efectivas, ¿no? Porque si no se sabe cómo llega el dinero a las campañas, es muy probable que lo que llegue a las campañas sea dinero corrupto. Entonces, eso es parte también de la dinámica de la comunicación. Hoy es posible transparentar mejor esas finanzas. Por ejemplo, en Colombia hicieron un esfuerzo muy importante porque las declaraciones de los partidos no lleguen al final de la campaña o una vez concluida la campaña, sino en el momento mismo que se está desarrollando la campaña a través de un dispositivo de internet llamado Cuentas Claras, que permite registrar las donaciones prácticamente en el día y ponerlas a disposición, esa información, ponerla a disposición de la ciudadanía prácticamente en el día. Entonces, con eso uno está usando tecnología, está aprovechando las posibilidades de la comunicación para generar transparencia y para generar integridad. Entonces, todos estos cambios en la comunicación también son oportunidades para tener más información para la gente. ¿Y qué otros valores deberían acompañar la comunicación, además de la transparencia, en miras, por supuesto, de fortalecer nuestra democracia? Bueno, la comunicación, digamos, un lado perverso de la comunicación es que permite mucho la violencia en las redes, los insultos. Cuando uno lee los comentarios que hace la gente, realmente puede quedarse espantado, ¿no? Porque hay una violencia, una virulencia inusitada, ¿no? Pero también permite la comunicación
todo el lado educativo, formativo, la generación de opinión, el darle voz a aquellas personas que no tienen voz, el permitir que la gente se exprese libremente y comparta su opinión. Entonces, la comunicación tiene como, digamos, dos lados, ¿no? Claro. El lado oscuro, que es este lado de los insultos, la agresividad, la cosa más negativa, y por otro lado tiene también la posibilidad de brindar voz, expresión a mucha gente que no la tenía, dar la posibilidad de generar formación, información, educación, y también, por supuesto, todo el lado del activismo ciudadano, que en muchos países es muy relevante, ¿no? Y que, bueno, es una tarea que ya se está emprendiendo en nuestro país, sí, ¿no? En ese sentido, ¿tú has visto una evolución, ves una tendencia a propósito de lo que está pasando, donde quizá podamos ver mayor activismo? Sin duda alguna, sin duda alguna. Hay sobre todo gente joven que tiene opinión, que la va formando. Se dice que los jóvenes no se interesan en política. Eso es mentira, yo no creo eso. Por supuesto que hay mucha gente que no se interesa en política. La política tampoco es hoy lo más atractivo que hay, porque vemos todo lo que vemos, ¿no? Pero si uno ve, por ejemplo, en las redes sociales, hay muchos jóvenes y gente tampoco que no es tan joven, que empieza a construir opinión y empieza a liderar opinión a partir de compartir cosas, no solamente opiniones, sino información que va, viene, construyen información. Entonces yo creo que uno puede ser optimista frente a esto. Uno puede por lo menos ver el vaso medio lleno, si bien es cierto todavía falta mucho por hacer, uno puede ver el vaso medio lleno porque creo que hemos avanzado también en generar ciudadanía, ¿no? Y la ciudadanía se va construyendo ahí. Y con eso terminamos. ¿Alguna reflexión, por favor, final ya para sobre la importancia de la comunicación para construir ciudadanía? Bueno, estamos terminando el 2017, yo espero que el 2018 sea un año para el país de crecimiento, de fortalecimiento institucional, de paz, de tranquilidad, que lleguemos a las elecciones del 2018 también con una responsabilidad ciudadana, ¿no? Que elijamos a aquellas personas que tienen trayectoria, que no tienen nada que ocultar, que financian sus campañas de manera lícita, que promueven el acercamiento con la gente para ser la voz de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que ese debería ser nuestro mensaje hacia el 2018, un mensaje de esperanza, y ojalá en este canal que lo que busca es fortalecer la democracia, ojalá la esperanza y la expectativa de que las elecciones del 2018, para las cuales ya falta menos de un año, sean una oportunidad para elegir gente que valga la pena, de la que podamos sentirnos orgullosos. Muy bien, muchísimas gracias, Percy, por habernos acompañado. Conversamos con Percy Medina, jefe de misión para Perú de Idea Internacional.